Nos convocan los 40 años de democracia, nos convoca a mí en particular y a muchos de nosotros la figura también de Raúl Alfonsín, padre, gestor, fundador y consolidador. Claramente, si no hubiera sido él el protagonista en esa etapa de la historia, muy probablemente el desarrollo de los años posteriores no hubiera sido lo que fue. Porque claramente fue un presidente que con todas las dificultades, que con toda la adversidad, porque el otro día, el sábado, tuvimos una charla con Graciana y con Zaffaroni en San Isidro, ¿no? Y algunos decían, bueno, esto de volver a culturizar acerca de lo que fue la última dictadura militar. Y lo que mencionaban es, en realidad, culturizar de vuelta a la Argentina, a los argentinos, de lo que fueron todas las dictaduras, interrupciones democráticas que hubo en la Argentina, porque lo cierto que en el 83 no es que se desembocaba de una dictadura, sino que se desembocaba de muchos años de interrupciones democráticas. Y la verdad que el logro que tuvo ese gobierno fue, pese a tener una sociedad todavía atemorizada, ¿no? Porque muchos habían sido víctimas de la dictadura, familiares de víctimas de la dictadura y de las dictaduras y demás, también había un porcentaje de la sociedad que de alguna manera tenía un componente violento, que tenía algún componente medio fascistoide, que había naturalizado quizás un modo de vida como parte de un orden que debía ser, que debíamos tener como sociedad, y lo más difícil era revertir todo eso, porque uno podía tomar medidas políticas, pero el tema es que esas medidas se vean acompañadas por una sociedad, apoyadas y respaldadas. Y eso fue todo un proceso que tampoco se terminó en el gobierno de Alfonsín, que hubo que seguir dando. Bueno, ustedes saben, como saben, en los 90 hubo un indulto que fue justamente un retroceso frente a todo lo que había pasado en la época de Raúl, pero también después vino un gobierno, que fue el de Néstor y Cristina, que volvió a dar la discusión y el debate para que de vuelta se pusiera sobre el tapete el concepto de memoria, verdad y justicia, y sobre todo de justicia, y que se volvieran a poder juzgar a esos militares que habían sido liberados y abarcar todavía más a todos los responsables, tanto del ejército como civiles, que habían perseguido, matado, desaparecido a argentinos, a ciudadanos argentinos y argentinas. Es decir, hay efectivamente han sido 40 años que venimos trabajando distintas generaciones para consolidar el proceso y el concepto de la vida en democracia. Y hoy no es menor porque estamos viviendo un contexto muy particular, pero que tiene que ver con esto de idas y vueltas, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la insatisfacción democrática que se ha generado en las últimas épocas, producto de errores propios, ¿sí? Producto también de cosas que son ajenas a nuestro accionar, como fue la pandemia, pero que claramente evidenció que la política tiene que elevar la vara y tiene que empezar a dar soluciones quizás más de fondo, más profundas, más contundentes, pero también nos enseñó a los militantes y muchos que veníamos de determinadas situaciones que teníamos que tomar la militancia con una seriedad y una responsabilidad todavía aún mayor, porque efectivamente nos podíamos enfrentar cosas como esa, lo que sucedió, la pandemia, que de un día para el otro tuvimos que rever todo lo que uno tenía pensado, lo que un gobierno tenía pensado, lo que un Estado, lo que cada uno desde su lugar de vida tenía pensado, para poner el foco en atender una situación sumamente desconocida. Yo en lo particular creo que hasta la política fue eficiente en ese momento, porque, y sobre todo nuestro gobierno, porque veníamos de un gobierno que había eliminado el Ministerio de Salud y tuvimos que restablecer el sistema sanitario en tiempo récord, y no solo lo restablecimos, sino que lo mejoramos y bueno, en la provincia de Buenos Aires esa distinción es aún más clara, porque, bueno, me gusta decirlo abiertamente, hemos tenido dos ministros que son un lujo y que también merecen un aplauso, que han sido Goyán y Crespo. Que han
hecho y hacen un esfuerzo para restablecer todo lo que significa el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires en pandemia, post-pandemia, y que realmente habían agarrado un área devastada porque veníamos de una gobernadora que había dicho que no iba a abrir un hospital más. Entonces también uno ve logros, pero lo cierto es que venimos de situaciones donde la gente tiene un cierto desencanto. Venimos de un gobierno de Macri, que la mayoría de nosotros no lo elegimos, pero que claramente los argentinos sí, y para los argentinos fue una decepción el gobierno de Mauricio Macri. Venimos de nuestro gobierno, que bueno, tuvimos esta situación de la pandemia, y tuvimos lamentablemente, frente a esta dificultad, una oposición, un sector de la oposición, que a mí hoy no me sorprende que estén con el candidato opositor a nosotros, que es Milei, porque creo que piensan igual, pero no solo que piensan igual, sino que sienten igual, que es mucho peor que lo que piensan, digamos, ¿no? Porque uno puede tener una confusión ideológica, puede tener miradas distintas, ahora claramente tienen un componente de maldad, de violencia, de autoritarismo, que están sacando a la luz, pero que ya había empezado en el gobierno de Cambiemos y también antes, cuando empezaron a demonizar la figura de Cristina Kirchner y su gobierno, también desde una cuestión muy antiderechos, muy del odio, muy de atacar a determinados sectores políticos y sociales, pero que en la época de Cambiemos germinó. Por eso intentaron, por ejemplo, hacer el 2x1 a los genocidas, digamos. Esos son intentos que quizás no tienen su resultado inmediato, pero que van sembrando una semilla que en algún momento efectivamente germina. Después de lo de Alfonsín y antes con lo de también Ricardo, Leopoldo, con lo del secretario general de la bancaria, un dirigente sindical que se la juega permanentemente y que nunca cayó en la burocracia sino en la defensa de los intereses de los trabajadores, ¿no? Como es Sergio Palazzo. Suscribo absolutamente todo lo que dijo Carmela. Primero agradezco al sindicato, agradezco al SATSAI, la casa, agradezco a Federico y lo felicito y agradezco la presencia de todos ustedes. Estamos sí frente a una elección crucial. Comparto absolutamente lo que dijo Carmela y la preocupación de Carmela, que es mi preocupación y la de muchas argentinas y muchos argentinos. Pero también tenemos que venir a celebrar la democracia. ¿Por qué? Porque nosotros estamos transitando este año 40 años ininterrumpidos de democracia, el periodo más largo desde que el pueblo argentino vota en libertad. Y uno dice, ¿cómo 40 años el periodo más largo? ¿Y antes qué pasó? Y antes tuvimos 63 años de gobiernos oligárquicos donde el pueblo no votaba. Si uno toma 1853, la primera constitución, hasta 1916 no hubo libertad de voto. No hubo voto secreto, universal, obligatorio. Las élites gobernantes, esas oligarquías, impedían el voto popular. Votaban 200.000 personas sobre 4, 5 o 6 millones de argentinos que vivían en su territorio. Y tuvieron que producirse 3 revoluciones armadas, 1890, 93, 1905. Tuvo que decidir Irigoyen no presentarse a elecciones, lo que llamó la abstención revolucionaria, para lograr que el régimen conservador y descreído, esa oligarquía, concediera elecciones para que el pueblo, limitado a los hombres, hasta 1951 que se efectivizó el primer voto femenino, que se pudiera votar libremente. Quiere decir que tuvimos 63 años de oligarquías que no permitían el voto. Y después solo tuvimos 14 años de gobierno constitucional entre 1916 y 1930 porque vino un golpe. Y si uno toma el periodo histórico de 1928, elección de Irigoyen, a 1983, elección de Alfonsín, un solo gobierno elegido democráticamente terminó el mandato. En 55 años, solo el primer gobierno de Perón terminó su mandato. No cuenta el gobierno de Justo, porque había fraude, pero derrocaron a Perón en su segundo gobierno, derrocaron
a Frondizi derrocaron a Ilia, estando proscripto el peronismo durante 18 años, derrocaron a Isabel. Entonces uno dice, ¿cuál era el valor de la democracia en la vida política argentina si en 150 años de historia fueron pocos los gobiernos que pudieron terminar sus mandatos? 3: Irigoyen, Alvear, Perón. Por eso el valor tan importante de 1983, porque después de 55 años de desacuerdos entre fuerzas nacionales y populares como fueron el peronismo y el radicalismo, la Argentina no solo tuvo una salida electoral, sino lo que tuvo fue un pacto democrático y un pacto de convivencia, que fue el nunca más.